Feliz día, feliz día. Hoy es el 4 de julio 2022. Dios les bendiga. Ahí, en este día se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos, 1776, o casi 250 años, casi hay, creo, más o menos. Dios les bendiga. Y vamos a hacer un poquito de este día, vamos a analizar un poquito qué es libertad de conciencia y dónde se inició, digo, cuál es el significado de eso y eh, es interesante dónde viene el origen de que es lo que es la libertad en y vamos a analizar un poquito así brevemente. Vamos a analizar un poquito el origen en nuestro tiempo y especialmente en el país donde estamos, Estados Unidos, donde se encuentra inscrito en la ley. Recordamos que Estados Unidos se fundó de los países de Europa, principalmente de Inglaterra, pero vinieron gente de otras partes de Europa buscando la manera de adorar a Dios y de lo que no existía pues en Europa, donde dominaban las culturas y las religiones establecidas, especialmente las cristianas en Europa, aunque vamos a analizar un poquito. Voy a hacer una breve oración para poder estudiar este tema. La Iglesia Adventista reconoce que la libertad de conciencia y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que al estudiar un poquito de este tema, tú nos puedas ayudar a entender un poquito acerca de los principios en que se establece tu gobierno. En el nombre de Jesús, amén. Bien, voy a compartir un poquito la pantalla y vamos a buscar algunos documentos. Y aquí está uno, creo. Aquí está este principal. Este es el documento que se firmó y lo que conocemos como la Declaración de Independencia. Y lo voy a leer este documento para que uno pues analice un poquito lo que está escrito aquí. Dice, la Declaración de Independencia. En el curso, dice, no, aquí dice, en el Congreso del 4 de julio 1776, la Declaración Unánime de 3 estados de América. Un poquito recordando la historia es que se juntaron las 13 colonias y llegaron a un punto común de entendimiento y escribieron este documento. Inclusive recientemente, hace un par de años, estuvimos ahí o no, el año pasado, hace como 13, 15 meses, estuvimos en el lugar donde se firmó este documento en Filadelfia. Y lo voy a leer, la Declaración Unánime de 3 estados de América. Deje ver aquí. Ok. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto
separado e igual a las leyes de la naturaleza y de Dios. De esa naturaleza le dan derecho a un justo respeto al juicio de la humanidad. Exige que declare causas que lo impulsan a la separación. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son criados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Que cualquiera que en forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla o instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo establecido, y en efecto toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer mientras los males sean tolerables que hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones dirigida invariablemente al mismo objetivo demuestra el designio de sostener al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber derrocar a ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. Tal ha sido el paciente sufrimiento de estas colonias. Tal es ahora la necesidad que las obliga a reformar su anterior sistema de gobierno. La historia actual rey de Gran Bretaña es una historia de repetidos agravios y usurpaciones, encaminados todos directamente hacia el establecimiento de una tiranía absoluta sobre estos estados. Para probar esto, sometemos los hechos al juicio de un mundo imparcial. Y dice aquí los colonos exponen unos 25 agravios concretos de que acusan al monarca británico, entre otras cosas. Se ha negado a dar su asentimiento a las leyes necesarias para el bien público, contribuciones sin nuestro consentimiento, etc. En cada etapa de estas opresiones hemos pedido justicia en términos más humildes. A nuestras repetidas peticiones se han contestado solamente con repetidos agravios. Un príncipe cuyo carácter está así señalando con cada uno de los actos que puedan definir a un tirano, no es digno de ser el gobernante de un pueblo libre. Tampoco hemos dirigido a nuestros hermanos británicos, los hemos prevenido de tiempo a tiempo de las tentativas de su poder legislativo para englobarnos en una jurisdicción injustificable. Les hemos recordado las circunstancias de nuestra emigración y radicación aquí. Hemos apelado a su innato sentido de justicia y de magnanimidad, y los hemos conjurado por los vínculos de nuestro parentesco a repudiar esas usurpaciones, las cuales interrumpirían inevitablemente nuestras relaciones y correspondencia. También ellos han sido sordos a la voz de la justicia y de la consanguinidad. Tememos pues
convenir en la necesidad que establece nuestra separación y considerarlos como consideramos a los demás colectividades humanas, enemigos en la guerra, en la paz y amigos. Por lo tanto, los representantes de los Estados Unidos de América convocados en Congreso General apelando al juez supremo del mundo por la rectitud de nuestras intenciones en nombre y por la autoridad del buen pueblo de estas colonias solemnes hacemos público y declaramos que estas colonias unidas son y deben serlo por derecho estados libres e independientes que quedan libres de toda lealtad a la colonia británica y que toda vinculación política entre ellas y el Estado de Gran Bretaña queda y debe quedar totalmente disuelta, que como estados libres e independientes tienen pleno poder para hacer la guerra, concertar la paz, concertar alianzas, establecer el comercio, efectuar los actos y provincias a que tienen derecho los estados independientes. En apoyo a esta declaración, con absoluta confianza en la protección divina providencia, empeñamos nuestra vida, nuestra hacienda y nuestro sagrado honor. La fuente aquí, no sé a dónde me llevará esto, pero vamos a ver. Bueno, no me lleva a ningún lado. Bueno, aquí tenemos, aquí es donde la encontré. Y aquí, este es la primera enmienda de la Constitución. Esta fue escrita, creo, en 1791, o se aceptó esta, creo. Y la voy a leer en relación a la primera enmienda porque, aunque estaba expresado en cierto sentido lo que está escrito aquí, esto lo asegura, las enmiendas a la Constitución, esta es la primera y es una de las quizá más importantes. Y dice aquí la primera enmienda. La primera enmienda en inglés se llama Amendment a la Constitución de los Estados Unidos. Prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento de una religión que impida la práctica libre de la misma, que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa e interfiere con el derecho. Aquí está la primera enmienda. A ver si lo puedo hacer más grande. Bueno, regresamos a la primera enmienda aquí. La cláusula prohíbe la adopción de una religión nacional por el Congreso, la preferencia de una religión por encima de las demás religiones o sin religión. Antes la promulgación de la 14ª enmienda y 60 años a partir de la... Vamos a ver aquí. Bueno, parecen que son como traducciones y eso quiero enfatizar de que quizá la traducción que está hecha no es totalmente, pero es más lo más cercanos. Aquí dice la ley en Congreso no hará eh, una ley sobre el establecimiento de la religión o prohibir el ejercicio de él. Y también limitar la libre expresión.
o de la prensa y de la gente reunirse y en común, ¿verdad? En unas reuniones públicas de la religión. Bueno, libertad de culto dice. Disculpen, vamos a ver aquí ahora qué es libertad. Vamos a ver aquí un poquito en Google. Usted pueden buscar Google. En Google usted le pone libertad de conciencia y aquí tenemos esto. No es nada estructurado ni tengo un PowerPoint. ¿Sí? Y aquí nos dice algunas definiciones, lo voy a leer. Dice aquí, la libertad de conciencia es un derecho inalienable. Sin embargo, los hechos son obstinados. Esta conciencia es un derecho natural inalienable. Mencioné este tema en el capítulo, mencioné en la asociación cultural. Vamos a ver qué existe, por qué existe la libertad de conciencia. La libertad de conciencia existe porque la propia Constitución hace prevalecer la misma sobre el cumplimiento de algunos deberes y ante determinadas actuaciones de terceros, o al menos remite a la ley posibilidad. Ok, libertad de conciencia en la Constitución. ¿Qué es libertad? La libertad es el poder afincado en la razón y en la voluntad de pensar, sentir, expresar, obrar de acuerdo a elección individual dentro de los límites tales como infrinjan la libertad de otros, con la responsabilidad de afrontar las consecuencias de la elección. Una de las cosas que tiene la libertad, y cuando Dios enfatizando, Dios es amor y al ser amor le da la libertad de elección, la libertad de elección al ser humano, y nos dice que fuimos creados a la imagen de Dios, y eso significa que le dio al individuo la libertad de escoger. Cuando Adán y Eva fueron criados, ellos le dieron la posibilidad de elegir y, y la elección era si le dio todos los árboles, pero no le limitó a comer de uno, no comer de uno solo, que era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios, en ese sentido, nos dio a todos, que creamos o no creamos en Él, nos dio la posibilidad de elección. Ok, ¿qué es la libertad? Bueno, voy a leerlo otra vez. La libertad es poder afincar en la razón, en la voluntad de pensar, sentir, expresar, obrar de acuerdo a la elección individual dentro de los límites que no infringen la libertad de los otros y con la responsabilidad de afrontar las consecuencias de la elección. Así que, ¿qué es libertad? Ya la buscamos hace rato. Vamos a ver aquí, nos da facultad que tiene el hombre de obrar de una manera u otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Vamos a ver aquí. A veces no queremos obedecer algo o no queremos hacer algo, lo hacemos por lo que ahora aquí se conoce por objeción de conciencia. Dice, lo voy a leer, objeción de conciencia no se admite, sin embargo,
con carácter general. No se reconoce una facultad de oponerse por razones ideológicas el cumplimiento de los deberes constitucionales o legales, habiendo rechazado la dominada objeción fiscal. Objeción por conciencia. Una de las cosas que a veces hay dice que no van a la guerra o no toman armas, es por objeción de conciencia. Conscientious objectors es en inglés. En inglés. Y a veces la ideología, pues, y ahora la ideología, como uno piensa, a veces le llamamos cosmovisión a como uno piensa, cómo debe ser el mundo, etcétera. Vamos a leer aquí, libertad de conciencia, aquí esta definición. Libertad de conciencia hispanoamericano de la misión es el derecho de todo ser humano de decidir creer o no creer, ejerciendo su voluntad en forma libre y responsable, en su libertad de adorar o no adorar a Dios según los dictados de su propia conciencia, libre de toda coerción. Tiene que ver con la capacidad de ser humano, de tomar. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a leer aquí, dice, libertad de conciencia, facultad de tener y manifestar las convicciones interiores que fundamentan los actos personales, obrar o no obrar, ejercer esto o aquello, ejecutar por sí. Aquí vemos algunas fotos que es libertad de conciencia en YouTube. Vamos a ver esta definición. Dice aquí, la libertad de conciencia es el derecho de sustentar principios morales que tenga el individuo por aquellos que están más verdaderos para fundamentar sus ideas. Obvio que ustedes pueden investigar qué es libertad de conciencia en YouTube y en diferentes, pero es un derecho, como dicen, un derecho inalienable que es en el individuo, propiamente del individuo. Libertad de conciencia es, en ese sentido, es, ¿por qué libertad de conciencia? Del individuo, la conciencia del individuo, pero también a veces nosotros vivimos en una sociedad, ¿sí? Entonces, las reglas de una sociedad que generalmente es responsable es la sociedad, el gobierno, y generalmente eso nos da la pauta por en el lugar donde vivimos, la sociedad. Y la sociedad se compone en la cuestión de leyes, hay leyes civiles. Por eso el civil rights, los derechos civiles, es lo que defiende el, la división entre la sociedad y el individuo. La sociedad es importante porque el individuo no puede vivir solo, es un ser social, entonces tiene que balancearse ese derecho, y en este caso, cuando se fundó Estados Unidos, se fundó bajo el derecho que el individuo tiene el derecho de dictar su destino y buscar su felicidad, pero también en una sociedad que fueron las 13 colonias y eh, donde se pueda defender, y el gobierno, los derechos civiles ofrecen esa protección para que el individuo pueda buscar su felicidad. Y por más de 200 años, casi 250 años, se ha estado luchando para proteger esos derechos.
Ok, dice aquí libertad de, aquí hay diferentes cosas que se encuentran, la libertad de conciencia, la libertad del pensamiento y de conciencia, la conciencia libre. Cada persona es uno de los principios básicos del laicismo. Cada persona ha de sentirse. Aquí otra dice, la libertad de conciencia existe porque la propia Constitución hace prevalecer la misma sobre el cumplimiento de algunos deberes y ante determinadas actuaciones de terceros. ¿Qué bien nos dice aquí? Vamos a ver, libertad de conciencia. Bueno, aquí lo dejo en ese sentido. Usted es otros temas que uno puede buscar. Vamos a ver, libertad de creencias, libertad de religiosa. La libertad religiosa es el derecho que tiene una persona de poseer la fe que desea o de ser ateo o agnóstico como creencia interior y por lo tanto sin poder ser restringida, pero es también la facultad de exteriorizar esos sentimientos religiosos cuando los tiene mediante el culto, y cada religión tiene previstos, y estos actos de culto son los que permiten la injerencia del Estado para regularlos. Así que, ¿qué es libertad de religión y la libertad? La religión es en general impuesta al individuo por mandato familiar, por la libertad que posee como persona, le permite poder cambiarla o adoptar ninguna cuando sea mayor. ¿Cómo afecta la libertad religión al mundo? Pero el mundo, la libertad de religión se ataca con restricciones severas al alza de 5 principales religiones del mundo en la última década. Los abusos del derecho de la libertad religiosa son generalizados e impactan a la gente en todo el mundo. ¿Qué es libertad de culto? La libertad de culto abarca no solo el derecho de adorar libremente, sino también el derecho de hablar y de actuar con base en las creencias religiosas propias. Esto nos dice que todos tenemos derecho a la opinión, y de hecho todos podemos tener diferentes opiniones contrarias a la de otra persona. ¿Cuáles son los abusos del derecho de la libertad religiosa? Vamos a ver qué dice aquí. Los abusos de la libertad religiosa son generalizados, impactan a la gente en todo el mundo. Las organizaciones religiosas y los individuos se asocian en comunidades religiosas deben superar una creciente represión cuando expresan sus creencias y manifestan su religión en público. Definición, vamos a ver esta. La libertad religiosa fue una de las principales preocupaciones del Estado liberal que surgió luego de la Revolución Francesa en 1789 para independizar el poder temporal del espiritual. Frecuentemente la traducción postura del enclave. Una de las cosas que hubo en 1790 más o menos, ese tiempo, la Revolución Francesa se rebeló contra los reyes, y es cuando surgió Napoleón. Entonces los reyes fueron, y también la religión eh, como dice, se acabó ahí en la Revolución Francesa. Era el punto bajo de los reyes y también de la religión oficial, que era la Iglesia Católica Romana. Y
Para algunos tienen muy significativo el 1798, especialmente en el mundo adventista, donde se cumple la profecía de los 1260 días o años. Aquí libertad es un derecho fundamental. Libertad religiosa es un derecho fundamental. El derecho de la libertad de religión o creencias es un derecho fundamental de cada ser humano en todas partes, pero todo el mundo, la libertad de religión se ataca. Bueno, una de las cosas que son importantes, pues, es el derecho del individuo sobre el derecho de la sociedad, porque no vivimos aislados, entonces hay conflictos y en este tiempo cada quien está defendiendo, las ideologías defienden su libertad. Libertad. Ayer venía caminando y vi ahí una manifestación que hay que luchar por la libertad. Y generalmente todos luchamos y queremos ser libres, pero sin embargo hay esa lucha. Así que les agradezco su atención si prestan un poquito, pero la libertad religiosa es una de las, y la libertad de conciencia es una de las derechos del individuo que son bastante importantes. Gracias por su atención y celebremos este 4 de julio porque este país nos ha dado la libertad. Sin embargo, podemos estar sufriendo de la pérdida de esta libertad. Bien. Señor nuestro, te pedimos por tu bendición y por este conocimiento y por la libertad. Te agradecemos por la libertad que tú nos das. Amén.